¿Alguna vez notaste cómo ciertos ambientes parecen drenar la energía de quienes los visitan, mientras que otras personas, a veces en la misma sala, expuestas a las mismas miradas y ruidos, atraviesan el espacio como si estuvieran protegidas por un cristal invisible? Lo que diferencia estos dos estados no es simple casualidad ni un privilegio reservado a unos pocos afortunados. Es más bien el resultado de una relación interna que la mayoría cultivamos sin darnos cuenta. La forma en que nos amamos o dejamos de amarnos. Imagina por un instante que tu mente es un amplio patio interior, pavimentado por recuerdos, creencias y afectos. Todo lo que piensas sobre ti mismo resuena allí, formando mosaicos de significado que, juntos, crean la atmósfera psíquica que respiras cada día. Cuando ese patio se descuida, se llena de desechos emocionales, culpas sin resolver, autocríticas hirientes, pedazos de sueños rotos. Cada vez que alguien dice algo hiriente o la vida presenta un desafío inesperado, esos desechos levantan polvo, oscureciendo la claridad interior y permitiendo que energías negativas se instalen como huéspedes indeseados. Pero existe otro escenario posible. Cuanto más reconoces tu propio valor, no como un halago vacío, sino como el simple hecho de estar vivo, dotado de un centro que busca la coherencia, más se organiza ese patio interior. El amor propio, en este contexto, actúa como un jardinero paciente, elimina las malas hierbas de la autodepreciación, riega las semillas de la competencia y, sobre todo, levanta muros simbólicos que filtran lo que entra. No se trata de aislarse del mundo, sino de dotar a tu psique de un sistema inmunológico sutil, capaz de distinguir lo que nutre de lo que envenena. Quizás te preguntes, ¿y si nunca he experimentado este tipo de autocuidado profundo? ¿Cómo empezar cuando la autocrítica parece la única voz familiar? En la psicología analítica, el primer paso es la conciencia. Observar, sin juzgar, el diálogo interno que ocurre en segundo plano. Al iluminar esa conversación, te das cuenta de cómo los pensamientos de inferioridad o la dependencia de la aprobación externa crean aberturas por donde se infiltran fuerzas desarmoniosas. El amor propio que quiero explorar contigo no es un sentimiento vanidoso ni una coraza de positividad tóxica. Es una disposición genuina de tratar tus propias fragilidades con la misma compasión que ofrecerías a un amigo querido. Hay una paradoja interesante aquí. Cuanto más nos acogemos, más fuertes nos volvemos para enfrentar lo que nos falta. Las energías negativas no solo se alimentan de ofensas externas, sino de la resonancia que encuentran en partes nuestras que claman por validación. Al fortalecer el amor propio, reducimos esas resonancias e interactuamos con el mundo desde un eje interno estable, el self, como lo denominé en mi obra. Hoy te invito a recorrer conmigo 5 pasos esenciales que revelan cómo el amor propio opera como antídoto a las influencias tóxicas que atraviesan la vida moderna. Desde el bombardeo de noticias alarmistas hasta las sutiles presiones sociales de las redes. Cada paso ofrecerá reflexiones, metáforas y pequeños experimentos mentales para que no solo comprendas el concepto, sino que lo vivas en la práctica. Al final, mi objetivo es que salgas de aquí con herramientas simples y poderosas para cultivar ese campo magnético interno, transformando tu patio psíquico en un suelo fértil donde solo lo que nutre e integra pueda permanecer. Respira profundo, entonces, y observa ahora mismo cómo tu postura corporal responde a estas palabras. ¿Hay tensión en los hombros? Suavízala. ¿Hay resistencia a aceptar que puedes protegerte sin cerrarte? Permítete escuchar. La puerta está abierta. Atravesemos juntos estos caminos interiores y descubramos paso a paso
Cómo el amor propio se convierte en el guardián silencioso de tu bienestar. Empecemos con la percepción del valor intrínseco, esa chispa silenciosa que ya existía antes de que alguien pronunciara tu nombre por primera vez. Imagínate a un niño descubriendo tu propio reflejo en un charco de agua. No había allí un crítico interno midiendo la forma de tu rostro, ni una alabanza externa intentando dictar patrones de belleza. Había solo la curiosidad genuina de reconocerte vivo. Esa impresión inicial, aunque tierna, graba en el inconsciente la noción de que ser es suficiente. Pero, a medida que crecemos, pegamos etiquetas sobre ese espejo interno. Calificaciones escolares, comparaciones entre hermanos, comentarios aleatorios de familiares o compañeros. Cada etiqueta añadida deshilacha el hilo que unía la autoestima al simple hecho de existir, y pronto confundimos valor con rendimiento, identidad con papel social. Si prestas atención al ritmo de tus propios pensamientos, percibirás cómo esa confusión sigue operando entre bastidores. La crítica que susurra, solo mereces descansar si demuestras utilidad. El miedo que pregunta, ¿quién serías sin ese título en tu tarjeta? En ese escenario psíquico, el amor propio surge como un contrapunto, una voz que interrumpe la necesidad frenética de probarse para finalmente pertenecer. Para activar esa voz, propongo un ejercicio simple. Elige un momento del día en que normalmente buscas aprobación, quizás publicar algo en redes o contar un logro a un amigo. Antes de hacerlo, pausa y pregúntate, si nadie comentara o reaccionara, ¿mi logro perdería valor? Observa honestamente la posible incomodidad, como si estuvieras mapeando grietas en un muro antiguo. Este mapeo no busca condenar la carencia, sino hacerla consciente, porque solo lo que se ve puede transformarse. La mente, cuando se priva de reconocimiento interno, crea trampas sutiles. Una de ellas es el perfeccionismo. La persona deposita su propia dignidad en el futuro, prometiéndose descansar o celebrar solo cuando alcance una meta ideal. Es como si la psique mantuviera un cheque postdatado de amor propio, siempre aplazando el cobro. Otra trampa es el conformismo tóxico. Para mantener migajas de aceptación, la persona encoge sus ambiciones, calla sus opiniones y se amolda al molde del grupo, perdiendo sus colores originales. Ambos extremos revelan el mismo vacío, falta de convicción de que su valor es anterior a las circunstancias. Recorrer el camino de vuelta a esa convicción requiere paciencia y práctica. Podemos empezar por la memoria corporal. Nota cómo se expande tu pecho cuando te permites creer que eres suficiente. Algunas personas reportan un calor difuso en el estómago, otras sienten que se les bajan los hombros. Graba esa sensación somática como un pequeño faro. Cuando aparezcan críticas externas o internas, regresa a ella, no imponiendo frases de autoayuda, sino respirando hasta que el cuerpo recuerde lo que la mente olvidó. Con el tiempo, el sistema nervioso aprende que el bienestar no depende de la oscilación de los aplausos y comienza a ahorrar energía antes gastada en hipervigilancia. Otra práctica implica la mirada simbólica. Diariamente, recoge 3 evidencias de tu dignidad que no dependan de resultados. Puede ser la forma atenta en que escuchaste a un amigo, la persistencia en retomar un proyecto tras un fracaso, o simplemente el acto de cuidar de tu propio sueño. Anótalas en un cuaderno. Al escribir, concretizas lo intangible, creando un archivo afectivo que reafirma tu esencia. Se trata de alimentar el inconsciente con una narrativa de valor que brota del ser, no del tener. Hay aún una segunda ganancia, menos comentada, pero crucial. Cuando te reconoces suficiente, dejas de vampirizar la energía emocional de los demás. Las relaciones se convierten en encuentros de compartir y no en trueques invisibles por aprobación. Esto crea un círculo virtuoso.
Los vínculos más auténticos devuelven espejos más nítidos, reforzando tu autoestima. En contrapartida, las personas que aún se sienten vacías pueden reaccionar a esa autonomía con extrañeza o incluso hostilidad, porque su sistema de intercambio implícito deja de funcionar. Aquí, el amor propio actúa como filtro. Puedes compadecerte de la inseguridad ajena sin absorberla, porque ya no dependes de ella para sentirte completo. Por último, recuerda que la percepción del valor intrínseco no es un destino final, sino el fundamento sobre el cual se construirán los siguientes pasos. Al asentarte en este suelo, te vuelves menos susceptible a las tormentas emocionales que antes arrasaban tu paz. Como un barómetro interior, este sentido de dignidad te señala con anticipación cuando algo externo intenta corroer tu integridad, permitiéndote ajustar tus límites antes de que la negatividad se instale. Respira entonces en este momento, reconoce la singularidad que pulsa en cada latido de tu corazón y permite que ese reconocimiento resuene como la nota fundamental que sostendrá toda la melodía de tu mente. Imagina ahora las partes tuyas que prefieres esconder, esa irritación que aparece sin avisar, la envidia que te avergüenza, el miedo a ser insuficiente que te lleva a exagerar tus logros. Jung llamó a este conjunto de impulsos reprimidos sombra, no porque sean intrínsecamente oscuros, sino porque permanecen fuera de la luz de la conciencia. Cada vez que negamos estos sentimientos, se acumulan como una presión subterránea, lista para explotar en críticas hirientes, ataques de ansiedad o comportamientos autodestructivos. El amor propio auténtico, lejos de ser solo un acto de autocomplacencia, implica el valor de mirar ese sótano interior sin apartar la vista. Al hacerlo, creamos una ecología psíquica donde nada necesita usar máscaras para existir y por lo tanto ninguna energía negativa encuentra terreno fértil para convertirse en veneno. Piensa en una situación común. Te molesta cuando alguien monopoliza la conversación, pero en vez de reconocer tu malestar, sonríes y te tragas el disgusto. Horas después, quizás critiques a esa misma persona a sus espaldas o te desahogas en redes sociales. Este gesto tardío, aparentemente inocente, gotea resentimiento sobre tu propia imagen, porque tu mente intuye la incoherencia entre lo que sientes y lo que muestras. Integrar la sombra es notar en el momento el malestar, admitir internamente siento irritación y decidir cómo actuar sin traicionar esa verdad. A veces basta un comentario respetuoso sobre el tiempo de habla, a veces alejarse. Lo importante es no negar la emoción que surge, porque la emoción reprimida regresa disfrazada de energía negativa. Para empezar esta integración, te propongo un ejercicio diario de inventario emocional. Al final del día, anota 3 momentos en que sentiste vergüenza, rabia o envidia. Al lado escribe qué necesidad legítima estaba detrás de la reacción. Protección, reconocimiento, descanso. Nombrar la necesidad transforma el monstruo difuso en un mensajero comprensible. Luego, registra una forma más directa y ética de satisfacer esa necesidad. Con el tiempo, tu mente aprenderá que no necesita recurrir a trucos inconscientes, como culpar a otros o sabotear proyectos, para ser escuchada. Este pequeño ritual, practicado durante algunas semanas, suele reducir la cantidad de pensamientos negativos, porque la sombra encuentra canales de expresión constructivos. Hay quienes temen que aceptar la sombra legitime comportamientos dañinos, pero la experiencia clínica muestra lo contrario. La represión genera compulsión, la conciencia genera elección. Cuando admito mis celos, por ejemplo, puedo hablar sobre mis inseguridades antes de que exploten en una vigilancia enfermiza. Cuando reconozco mi cansancio, puedo pedir ayuda en vez de enfermarme para justificar un descanso. La sombra iluminada se convierte en fuente de vitalidad.
porque devuelve al yo partes de energía psíquica que antes se gastaban en esconderse. Las personas que practican esta honestidad interna reportan un humor más estable, relaciones menos dramáticas e incluso mayor creatividad, porque la fuerza usada para mantener puertas cerradas se libera para imaginar, proyectar e innovar. Es importante destacar, integrar no es actuar impulsivamente, sino dialogar con el impulso. Un método práctico consiste en visualizar la emoción como un personaje interno que llama a la puerta. Cierra los ojos, dale forma, pregúntale qué quiere comunicar. Puede sonar lúdico, pero este teatro simbólico activa redes neuronales de autorregulación, permitiendo que el córtex prefrontal, sede de la toma de decisiones, traduzca el clamor emocional en un lenguaje comprensible. Entonces, en vez de explotar con un "nunca me escuchas", podemos decir "me siento fuera de la conversación y me gustaría compartir algo también". Pequeña diferencia de forma, inmensa diferencia de impacto energético. Al practicar la integración de la sombra, inevitablemente encontrarás resistencia, porque el ego teme perder la fachada de consistencia. Suma a esto las presiones culturales que exaltan la positividad constante, y el resultado es la creencia de que los pensamientos feos contaminan el alma. Precisamente por eso, el amor propio que acoge la totalidad funciona como barrera a las energías negativas externas. Las críticas o los chismes ajenos no encuentran eco en una psique que ya ha reconocido, escuchado y pacificado sus propias voces disonantes. La provocación externa suena como notas fuera de tono que no combinan con el acorde interno armonizado. Respira profundo ahora y recuerda la última vez que te sorprendiste justificando un error para no parecer débil. Recuerda esa memoria sin juzgarla, como si fuera un niño que tropieza. ¿Qué quería enseñarte ese tropiezo? Tal vez prudencia, tal vez límites más claros, tal vez un ritmo más lento. Permítete agradecer la lección en vez de alejarla. Cada reconocimiento sincero es un ladrillo más en un refugio interno donde la luz circula sin miedo de exponer el polvo. Es este refugio iluminado el que te hará impermeable a las tormentas de negatividad que de vez en cuando intentarán atravesar tu camino. Avanzando en el viaje, llegamos a la autonomía emocional, una conquista silenciosa que pocos perciben, pero que transforma radicalmente la manera en que se maneja el mundo. Autonomía emocional no significa indiferencia o insensibilidad. Significa, en esencia, que te conviertes en dueño de tu propio clima interno, en vez de ser rehén de los vientos externos que soplan sin previo aviso. Imagina que cada encuentro, cada noticia, cada pequeña frustración del día es una piedra lanzada a un lago. Sin autonomía, el lago se agita con cualquier piedra, pequeña o grande. Con autonomía, el lago puede recibir las mismas piedras, pero la superficie se ondula menos y vuelve rápidamente a la serenidad. El amor propio aquí funciona como ancla. Si reconoces tu valor, no hay urgencia en reaccionar a todo estímulo. El tráfico congestionado, la mirada de un extraño, la crítica velada de un colega. Todo esto pierde el poder de desestabilizarte, porque tu centro de gravedad está firmemente establecido dentro de ti y no disperso en las circunstancias. Piensa en cuántas veces tu humor fluctuó por algo que, en retrospectiva, parecía insignificante. Estas fluctuaciones, aunque humanas, drenan energía vital y hacen que la mente sea vulnerable a influencias externas más densas. Un ejercicio práctico para cultivar esta autonomía es el llamado espacio entre estímulo y respuesta. Durante el día, elige un pequeño evento que normalmente dispararía una reacción automática. Por ejemplo, alguien interrumpiendo tu habla.
Y antes de reaccionar, respira profundamente 3 veces. Pregúntate, ¿qué opciones tengo además de la respuesta habitual? Muchas veces, solo esta pausa ya es suficiente para desarmar el impulso reactivo y ofrecer a la conciencia la oportunidad de actuar con libertad, no con condicionamiento. La autonomía emocional también implica distinguir lo que es tuyo de lo que es del otro. ¿Cuántas veces internalizamos la frustración ajena como si fuera nuestra culpa? Si un amigo está impaciente, si un familiar parece distante, tendemos a imaginar que hicimos algo mal. Pero al desarrollar autonomía, entendemos que cada uno lleva sus propias tormentas internas y que no siempre somos la causa o la solución. Puedes ser empático sin disolverte. Puedes ofrecer presencia sin absorber el peso que no te pertenece. El lenguaje corporal revela mucho sobre esta habilidad. Observa la diferencia entre alguien que se encoge de hombros ante una crítica injusta y alguien que mantiene el pecho abierto, respirando profundamente antes de responder. No se trata de arrogancia, sino de respeto propio. Establecer esta postura física refuerza el mensaje interno de que tienes derecho a tu espacio emocional, incluso cuando el ambiente intenta presionarte a reaccionar automáticamente. Es importante reconocer que la autonomía emocional no se construye solo en momentos de crisis, sino en las pequeñas elecciones diarias. Decidir no alimentar conversaciones tóxicas, rechazar invitaciones que drenan tu energía, silenciar notificaciones que cultivan ansiedad. Cada una de estas decisiones, aunque discreta, refuerza la percepción interna de que eres responsable de la calidad de tu mundo interno. Y esta responsabilidad, lejos de ser una carga, es una libertad rara. La libertad de vivir a tu propio ritmo, independientemente del caos que te rodea. Un último punto a considerar es que cuando te mueves con autonomía, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu presencia se convierte en un recordatorio silencioso de que es posible vivir sin ser una hoja al viento de las circunstancias. Y así, el amor propio se expande más allá de ti, creando pequeñas islas de serenidad en un mundo que frecuentemente parece perdido en reacciones en cadena. Cierra los ojos por un momento e imagina tu propio lago interior. Siente el agua. Observa si está agitada o tranquila. Independientemente de lo que encuentres, recuerda que cada respiración consciente, cada decisión de no reaccionar impulsivamente, cada gesto de autocuidado, es como una piedra de serenidad lanzada al centro de ese lago. Y poco a poco, la superficie refleja cada vez con más nitidez la luz de tu ser, imperturbable, íntegro y libre. Ahora llegamos al refinamiento del diálogo interno, un aspecto tan silencioso como decisivo en la construcción de una mente resiliente ante las influencias negativas. Imagina que tu mente es una casa donde, a cada instante, circulan voces por las habitaciones. Algunas animan. Puedes aprender de esto. Otras critican. Siempre fallas. Y también están las que dudan. ¿De verdad eres lo suficientemente bueno? Lo que mucha gente no percibe es que estas voces, por más automáticas que parezcan, son moldeables. El amor propio maduro nos enseña a intervenir en este monólogo interno, eligiendo conscientemente qué palabras dejar resonar y cuáles silenciar con gentileza. El primer paso es desarrollar conciencia sobre la banda sonora mental que te acompaña. Sin esta escucha activa, te conviertes en rehén de narrativas que quizás ni siquiera nacieron de ti, sino que heredaste de figuras de autoridad en la infancia, de experiencias de rechazo o de comparaciones sociales. Cada vez que repites mentalmente «soy incompetente» o «a nadie le importo», fortaleces una conexión neuronal que se convierte en el camino preferido de tu mente ante los desafíos. Es como si tu cerebro hubiera aprendido a tomar siempre el mismo atajo,
aunque lleve a un callejón sin salida de tristeza y autoboicot. Refinar el diálogo interno es crear nuevas rutas, más amplias, más seguras, más iluminadas. No se trata de adoptar afirmaciones vacías del tipo «soy perfecto como soy», si esa frase no resuena verdaderamente. Se trata de introducir mensajes que sean simultáneamente realistas y compasivos. Por ejemplo, en vez de decir «soy un fracaso», puedes reconocer «enfrenté dificultades hoy, pero eso no define quién soy». Este cambio sutil desplaza la identidad del error a la experiencia, permitiendo el aprendizaje en vez de la autodepreciación. Un ejercicio concreto que propongo es el de la carta compañera. Elige un momento reciente en el que te hayas criticado duramente. En vez de ignorar o refutar la crítica, escribe una carta a ti mismo como si fuera para un amigo muy querido que estuviera pasando por la misma situación. Observa cómo tus palabras, cuando se dirigen a otro, tienden naturalmente a la comprensión y al ánimo. Luego, lee esa carta en voz alta. Este ritual, repetido durante algunas semanas, no solo suaviza la autocrítica, sino que también reconfigura las redes neuronales asociadas a la autoimagen. Otro aspecto vital del diálogo interno refinado es la práctica del lenguaje preciso. En lugar de decir «siempre lo arruino todo», puedes ser específico. «Hoy me equivoqué en esta tarea». La especificidad reduce el peso de la autocrítica, porque ubica el error en un contexto y un tiempo, impidiendo que se transforme en una sentencia global sobre quién eres. Con el tiempo, esta práctica disminuye la frecuencia con que te sientes oprimido por los errores y aumenta tu resiliencia para intentar de nuevo. Es importante recordar que el refinamiento del diálogo interno no significa eliminar toda voz crítica. Existe una crítica saludable, aquella que corrige desviaciones con firmeza pero sin humillación, aquella que señala riesgos sin paralizar el movimiento. El amor propio nos enseña a distinguir entre esta crítica constructiva y la voz del autoboicot, tratando a la primera como una aliada y silenciando con gentileza la segunda. Imagina que tu mente es un coro. No todas las voces deben ser solistas. Te corresponde a ti elegir qué melodía se convertirá en la dominante. Cuando cultivas este diálogo interno refinado, creas un ambiente mental donde las energías negativas externas tienen menos resonancia. Una crítica injusta de un jefe, por ejemplo, puede incluso resonar por instantes, pero pronto encuentra una mente entrenada para preguntarse, ¿esto es verdad? Si lo es, ¿qué puedo aprender? Si no lo es, ¿por qué debo cargar con esta piedra? Este proceso de filtrado activo es una de las manifestaciones más tangibles del amor propio en acción. Cierra los ojos ahora y escucha por un instante las voces que habitan tu mundo interno. ¿Cuáles suenan como ecos antiguos que ya no te sirven? ¿Cuáles traen alivio, ánimo, presencia? Imagina que puedes ajustar el volumen de estas voces, amplificando las que nutren y suavizando las que hieren. Con cada pequeño ajuste, transformas tu espacio mental en un territorio más acogedor. Y al hacerlo, fortaleces tu protección contra la negatividad que insiste en rondar, pero que ya no encuentra morada en tu interior. Ahora entramos en el quinto movimiento de este viaje, la práctica de la individuación continua, un sendero sutil y profundo que nos conduce al verdadero encuentro con quienes somos en esencia. En la psicología analítica, la individuación es el proceso mediante el cual el ser humano se convierte en sí mismo, desatándose de las proyecciones sociales, de los arquetipos inconscientes que ha heredado y de las máscaras que ha aprendido a usar para ser aceptado. Es un proceso que nunca termina porque el alma es dinámica, en constante mutación. Y es justamente el amor propio el que sustenta este caminar, ofreciendo coraje para sumergirse en las aguas de la transformación sin miedo a perderse, porque sabe que, en el fondo, siempre está en camino a casa.
Cuando una persona no cultiva la individuación, fácilmente se convierte en presa de las expectativas externas. Se convierte en quien el padre quería, quien el grupo social valora, quien la cultura celebra. Vive según guiones preestablecidos, sintiendo, en el fondo, una nostalgia indefinible por algo que parece faltar, pero que nunca se atrevió a nombrar. Esta laguna interior la vuelve vulnerable a las energías negativas. Una crítica destructiva desestabiliza, un rechazo derrumba, un fracaso paraliza, porque su identidad no brota de dentro, sino que es un collage cosido desde afuera. Practicar la individuación es, ante todo, un acto de fidelidad interior. Es escuchar con atención amorosa los susurros del self, aquella instancia profunda que sabe, incluso en medio de la confusión, qué dirección es auténtica. A veces este llamado llega en forma de inquietud, una incomodidad ante una vida que parece perfecta a los ojos de los demás, pero vacía por dentro. A veces es una pasión inesperada, un interés que brota sin lógica aparente. Y muchas veces es a través del dolor que el self nos llama. Crisis, pérdidas, rupturas son frecuentemente puertas de entrada a la individuación. Para reconocer estos llamados, propongo un ejercicio de escucha activa. Reserva algunos minutos, de preferencia al amanecer o al anochecer, y pregúntate, ¿dónde hoy me traicioné a mí mismo? Tal vez aceptaste una invitación que no querías, callaste una opinión importante, negaste una emoción legítima. No te culpes, simplemente observa. Luego pregúntate, ¿qué pequeño gesto puedo hacer mañana para honrar más quién soy? Pequeños gestos, rechazar educadamente, expresar un deseo, cuidar un talento olvidado, son las piedras que pavimentan el camino de la individuación. Otro aspecto esencial es aceptar la soledad temporal que la individuación puede traer. Al dejar de moldearse para agradar, algunas relaciones se desgastan, algunas pertenencias se vuelven incómodas, pero es en esta travesía que el alma se fortalece, porque aprende a ser compañía para sí misma. Amor propio, aquí, es la manta cálida en noches frías, el alimento silencioso que nutre la confianza de que es mejor caminar solo hacia la propia verdad que acompañado por máscaras. Es fundamental entender que la individualidad no es volverse egoísta, sino volverse completo. Una persona que se conoce y se acepta profundamente es capaz de amar con mayor libertad, de contribuir de manera más genuina, de crear con más originalidad. No busca en el otro lo que solo puede encontrar dentro de sí. Por eso, paradójicamente, la individuación no aísla, acerca. Porque cuando no necesitamos que el otro llene nuestros vacíos, podemos encontrarlo como es, sin exigencias, sin manipulaciones. Al mirar tu vida, pregúntate, ¿dónde estoy todavía viviendo el sueño de otra persona? ¿Cuáles deseos son realmente míos y cuáles son deseos heredados, impuestos, internalizados? No es necesario abandonarlo todo de una vez. Basta con empezar a trazar entre las imposiciones pequeñas rutas alternativas que conduzcan de vuelta a tu centro. Cuando caminas continuamente hacia tu propia verdad, las energías negativas externas pierden su fuerza. Los juicios ajenos suenan como ecos lejanos porque ya no estás en la plaza pública compitiendo por aprobación. Habitas tu propio templo, donde cada gesto, cada elección, cada palabra nace de una coherencia interna que no se puede comprar ni destruir. Respira ahora profundamente e imagínate en medio de un bosque. Hay muchos senderos, algunos bien marcados, otros casi invisibles. Los senderos anchos fueron abiertos por muchos pies antes que los tuyos. Caminar por ellos es más fácil, pero quizás no lleven a donde tu alma anhela ir. Puedes, si quieres, empezar a abrir tu propio camino. Tal vez la vegetación sea densa, tal vez haya miedo, pero tenlo claro.
Cada paso auténtico que des abrirá claros de luz dentro de ti, y en poco tiempo ese nuevo camino será tan familiar como la palma de tu mano, porque al fin y al cabo es el único camino que verdaderamente te pertenece. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las raíces invisibles que sostienen el amor propio como una fuerza viva, capaz de proteger, transformar y liberar. Hemos visto que no es solo un sentimiento pasajero, sino una elección diaria, un compromiso silencioso con la propia integridad. Hemos comprendido que reconocer el valor intrínseco es la primera muralla contra la contaminación emocional, que integrar la sombra es rescatar partes olvidadas de nosotros mismos, que cultivar la autonomía emocional es liberarse de las cadenas invisibles de las circunstancias, que refinar el diálogo interno es construir un hogar acogedor dentro de la mente, y que practicar la individuación continua es caminar, paso a paso, hacia la propia verdad. Ahora te invito a hacer una pausa más profunda. Cierra los ojos, si puedes, y siente tu propio cuerpo respirando. Cada inspiración es un recordatorio de que hay vida latiendo en ti, independientemente de los éxitos, de los fracasos, de los juicios o expectativas externas. Dentro de ti existe un espacio intacto, silencioso, luminoso, el núcleo de tu ser. Ese núcleo no necesita ser validado, defendido o comparado, simplemente es. El desafío y también el regalo es vivir en contacto con ese núcleo en medio de las distracciones del mundo. Es negarse con ternura a entregar tu estado emocional en manos de los demás. Es acoger la propia imperfección como parte de la danza de la existencia, sin negar el potencial de crecimiento que cada error trae. Es conversar contigo mismo con la misma gentileza que ofrecerías a un niño asustado. Es seguir los susurros del alma, aunque el camino parezca incierto, aunque haya silencio alrededor, porque en el fondo del alma verdadera no existe la soledad, existe la plenitud. Amarse profundamente no es un lujo reservado para pocos, ni un premio que se conquista después de alcanzar cierto nivel de vida. Es en realidad el suelo fértil de donde brotan todas las demás virtudes. La resiliencia para enfrentar las adversidades, la compasión para lidiar con las fallas humanas, la sabiduría para discernir lo que merece o no tu atención. Hoy, más que nunca, en un mundo que muchas veces valora la apariencia por encima de la esencia y el desempeño por encima de la autenticidad, cultivar el amor propio es un acto de resistencia silenciosa, un acto revolucionario. Y esa revolución comienza dentro de ti, en gestos que nadie ve, en el pensamiento que corriges cuando percibes que te estás minimizando, en el límite que estableces con serenidad para proteger tu paz, en el sueño que cultivas en silencio, aunque nadie más lo comprenda. Así, finalizo esta reflexión extendiéndote una invitación. Elígete, no en oposición al mundo, sino a favor de tu verdad más íntima. Trátate como algo precioso, porque lo eres. Trata tus sentimientos, tus límites, tus aspiraciones como realidades dignas de respeto. Y tenlo claro, mientras más fuerte sea esa alianza interna, menos espacio habrá para que energías negativas encuentren morada en tu alma. Que esta jornada no termine aquí, que florezca en tu día a día, en tus pensamientos, en tus gestos, y que un día, sin darte cuenta, mires hacia atrás y veas cuánto has crecido. No porque hayas ganado batallas externas, sino porque has reconstruido de adentro hacia afuera el único hogar donde realmente puedes descansar en paz. Tú mismo.